desea algo, el universo también desea que uno se encuentre con ese deseo. Cada individuo tiene un sabio que le habita, un mago que es capaz de generarle un milagro cuando el individuo se atreve a considerar que es cierto. Hay magia en nosotros. Somos magia, somos divinidad. La divinidad nos habita, se activa cuando se activa la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? La glándula pineal es un sensor que tiene actividad cuando nosotros hacemos oración. Esta es coincidente con la luz de San Charbel que está en el séptimo chakra. Esta es la glándula de la espiritualidad. La abundancia es la capacidad de sentirnos pleno y está asociado a nuestra madre. Nuestra madre es la representante del Pachamama, de la tierra. Yo estaba sufriendo porque tenía una deuda muy grande, 3 veces lo que valía el negocio que estaba ahí. ¿Cómo combinar la parte empresarial con la parte espiritual? Tu empresa acaba de cumplir 35 años. FIASA es una de las mejores empresas para trabajar en México. Acabamos de ser reconocidos en Argentina como el mejor lugar para trabajar en América Latina. Para mí vivir consciente es estar en el presente, obligando a mi mente a quedarse conmigo y estar pendiente de mis pensamientos constantemente, filtrándolos, como diría Sócrates. ¿Te costó estar en el presente? Sí, me costó mucho esfuerzo estar en el presente. Tuve que trabajar con la ansiedad, tuve que trabajar con la aceptación y decirle a mi mente: aquí, hey, aquí. Mi nombre es Sócrates Arodi. Bienvenido a Vive Consciente. Bienvenidos a este espacio de Vive Consciente. Hoy nos acompaña Sergio Álvarez. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Sócrates Arodi? Qué gusto estar contigo. He convivido en otros ambientes, hoy conviviremos en el podcast. Y pues bueno, encantado de estar en tu programa. Me siento muy honrado, muy emocionado que estés aquí. De verdad, esta entrevista, a veces uno decreta, uno visualiza, uno sueña y creo que esta conversación, más que una entrevista, lo veo como una conversación. Porque una entrevista es como que te hago preguntas, responde una pregunta y responde. Y normalmente a veces traemos algún guión y todo eso, pero mi formato es una conversación entre amigos. Muy bien, fíjate que Peter Diamandis, fundador de la Singularity University, dijo un día algo que concatena con lo que comentas. Dijo: la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Nosotros creamos la realidad a partir de nuestros pensamientos. Estamos atrayendo a nosotros circunstancias. Hay una historia de Deepak Chopra que, si hay oportunidad, te la contaré, y que tiene precisamente con esto. Está en un libro de él que se llama Sincrodestino. Sincrodestino. Pues cuéntala. Dice que Deepak, que en alguna ocasión estaba viajando en una ciudad, y de repente le habló una de sus pacientes de muchos años que vivía en Nueva York y le dijo: doctor, ¿cómo está? Ya tengo ganas de ir a visitarlo a la India otra vez. ¿Cuándo será oportuno para que vaya? Pues no estoy en la India, le dice él. Hombre, qué bárbaro, ¿cómo que no está en la India? ¿Dónde anda? Pues estoy en Nueva York. No me diga, yo estoy en Nueva York, le dice la señora, la paciente. Dice: ¿y en qué parte estás? Le pregunta Deepak Chopra, que iba manejando un auto. Dice: pues estoy por la calle fulana de tal, en el número fulano de tal. Él voltea y está frente a su casa. Dice: déjame estaciono, estoy frente a tu casa. Wow. Cuando uno desea algo, el universo también desea que uno se encuentre con ese deseo. Totalmente. Sí, pasan esas, a mí me pasan muchas. Sí, parece en lo malo mágico. también, ¿no? Sí. Cuando traigo cosas malas también me sucede. Qué librazo el Sincrodestino de Deepak Chopra. Un libro que deja muchas enseñanzas, pero Deepak Chopra es un individuo que no solamente en ese libro, El Sendero del Mago, que es el mejor libro que yo le he leído, tiene unas cosas extraordinarias cuando te habla de que los magos viven la vida del futuro hacia el pasado. Es increíble cómo cuando se establece una meta, el individuo se visualiza en 10 años. Y al visualizarse en 10 años dice: yo en 10 años deseo tener
o hacer o estar de tal modo, en cualquier área de la vida, en la salud, en la familia, en los hijos, en lo profesional, en lo personal, en lo que sea. De repente, una vez que fija el contrato sagrado de 10 años, se regresa y revisa cuál es el número crítico del contrato que acaba de hacer, lo que significa qué es lo que tengo que hacer hoy para llegar allá en 10 años. Exacto. A este ejercicio se le llama la metodología Merlin, que consiste en establecer un punto en el destino, en el futuro, y luego regresar y empezar a construir el día a día para llegar a ese proceso. Lo he construido por muchas veces, ha sido muy valioso, me lo regaló el Sendero del Mago, Deepak Chopra me lo dio, Sí. y muchas otras cosas más de Arturo, del Mago Merlín y la corte de la mesa redonda de Arturo, que tenía a sus caballeros y que hablaban de historias apasionantes también, porque el Mago Merlín no deja de estarte enseñando. En cada ser humano hay un mago. Cada individuo tiene un sabio que le habita, un mago que es capaz de generarle un milagro cuando el individuo se atreve a considerar que es cierto. Hay magia en nosotros. Somos magia, somos divinidad. La divinidad nos habita. Se activa cuando se activa la glándula pineal, se activa. Hay un libro que se llama Jung y los 7 sermones a los muertos. Precioso. Dice: en la pulgada cuadrada de la casa de un pie está el infierno y el paraíso de cada ser humano. Increíble libro, sencillísimo de entender, pero como diría Carl Gustav Jung, nuestro lenguaje sigue siendo rudimentario y para entenderlo necesitamos ser capaces de encender la luz interior, porque de repente no sabemos si quien nos está contando una historia está triste, preocupado, molesto, tiene miedo o está emocionado. Por eso él dice, hay un libro que se llama de Freud y Jung, que lo escribe Linda Down, y ella refiere que dice Jung: cuando me escuches a mí, te recomiendo que enciendas la luz de tu interior. Qué importancia de escucharnos también a nosotros mismos. Aprender a escuchar. Sí, es sin duda, creo que lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. Y yo no he escuchado de siempre, me costaba mucho esfuerzo escuchar. En alguna ocasión alguien me estaba contando algo de la empresa, yo estaba haciendo así hasta que me vi. Yo recuerdo que antes los cassettes, cuando los rebobinábamos, mientras escuchábamos una canción, a ti no te tocaron los cassettes en los autos, viene del CD para acá. No, bueno, sí a mí me tocaron los cassettes y mientras escuchábamos un cassette, traíamos una pluma de esas que no saben fallar y le empezábamos a reembobinar. Pero en ese desespero de avanzarle para no esperar tiempo para que el estéreo hiciera el recorrido, nosotros lo hacíamos mientras escuchaba otra canción. Yo lo hacía mucho y me descubrí cuando alguien me estaba contando algo. Eso. Me di cuenta que era una falta de respeto para mi colaborador, era un daño para la cultura y un daño para el crecimiento de la empresa. Porque si no le presta una atención al que tiene enfrente, no se lo va a prestar a nadie. El que no disfruta el presente porque está pensando en el pasado o en el futuro, el que le está acelerando como la película Click, o sea, el que está haciendo eso seguramente en algún momento no está disfrutando lo que está pasando. Y se trata de disfrutar completamente el momento, el aroma. Hoy en la mañana sentí el aroma de un producto que tiene ajo, chile y canela. Además tiene un extracto de una planta. Y mientras olí el aroma, la gente que estaba alrededor estaba frunciendo la nariz, pero yo estaba aspirando los aromas que yo sé que tienen ese producto y me estaba encantando. Y cuando iba caminando después en medio del calor a 41 grados donde estaba hoy, me iba recordando y viviendo los aromas con los que había percibido el producto y qué rico olía. Y me dijo una persona: ¿rico? Bueno, le dije, es que para mí estas cosas, cuando las aprecias y buscas un aroma y lo encuentras, eso es un hallazgo. Le digo, eso es disfrutarlo. A mí me encanta estar en el presente, pero no siempre ha sido así, pues. Ese ejemplo. ¿Te costó estar en el presente? Sí, me costó mucho esfuerzo estar en el presente. Tuve que trabajar con la ansiedad, tuve que trabajar con la aceptación, con la conciliación. Tuve que hacer ejercicios de respiración y decirle a mi mente: aquí, hey,
aquí. Tuve que obligar inicialmente a mi mente a quedarse presente sin irse. Eso me tardó algunos años. Hablaste de la aceptación. Sí. ¿En algún momento te costó aceptarte? ¿Aceptar? Sí, aceptarme a mí como soy, aceptar a las personas como son y aceptar la vida como es. Esto es todo lo que hay que hacer. El trabajo se concentra en esos 3 puntos. Sí. Al mundo como es, a las personas como son y a nosotros como somos. Claro que sí me costó aceptarme y aceptar el entorno y aceptar la adversidad, aceptar la tragedia, la injusticia, el abuso. Sí. Aceptar los momentos de enseñanza, que en ocasiones hay que tener paciencia y que no hacer nada es hacer mucho. Eso me costó mucho aceptarlo y que no controlar al otro, dejarlo que sea como es, perfecto así en su naturaleza. Igual si no estoy conforme con que el otro sea como sea, me despido feliz y le doy las gracias por lo que me enseñó, pero me quedo, no me voy, estoy enojado, y si me voy enojado. No hace sentido la vida de ese modo. O sea, estamos perdiendo una energía valiosa que se puede dedicar a utilizarse de manera más eficiente. Para crear, para... Todo el potencial. La ira es potencialmente justicia cuando la sabemos utilizar de manera adecuada. Sí, amigo. Hablabas ahorita de la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? La glándula pineal es un sensor, una glándula que está abajito de la mollera. Es la única que tiene actividad cuando nosotros hacemos oración, por ejemplo. Esta es coincidente con la luz de San Charbel, que está en el 7º chakra, en la mollera. Esta es la glándula de la espiritualidad. Ella se nutre de todo lo positivo, de las 2 emociones que hay en el ser humano, el miedo y el amor, que ambos son positivos, no más que el miedo es el exceso del temor, porque en su esencia positiva me salva la vida, en su esencia negativa me paraliza, me enferma, me baja el sistema inmunológico, me vuelve indefenso, me huidizo, me pierdo de la vida, me pierdo de lo hermoso que tiene la vida, porque siempre estoy en modo de protección. Sí, ese miedo que no nos deja avanzar a veces. El miedo a lo desconocido. Todo es desconocido. El mañana es desconocido. Yo no sé qué viene mañana, pero aceptar esa sensación de no saber que mañana es incierto, aceptar la incertidumbre de la vida, es también aprender a disfrutarla, como le dice Charlie a Snoopy, y pensar que un día tú y yo vamos a estar muertos. Y Snoopy le dice, sí, pero hoy no. Hoy estamos vivos. Exacto. Entonces, aprender de eso hace que se disfrute el momento y que cuando se activa de manera consciente la glándula pineal, se pueden acceder a niveles de conciencia diferentes. ¿Cuándo te interesó o cuándo te empezó a interesar todos estos temas, amigo? Sí. ¿O siempre desde niño fue así? Es una historia larga. Siempre sentí que había algo, pero viví una etapa de mi vida, una etapa con mucho miedo. Miedo a emprender, miedo a hacer cosas diferentes, nuevas. Alguna vez escuché alguna voz que me desaprobaba y tuve que hacer trabajo, meterle trabajo a la cabeza, ayuda de profesionales, muchas medicinas alternativas, muchos tratamientos que tienen que ver con tratamientos que no son los que acostumbra uno. Por ejemplo, terapia de Reiki, angeloterapia, terapia de Bach, terapia de cuarzos, regresiones, hipnosis, oración, meditación, respiraciones profundas, reforzamientos en pensamientos afirmativos, acciones que me fueron llevando a salir del miedo de la vida, principalmente a un nivel de estabilidad emocional, una mayor estabilidad emocional, pero posteriormente a concebir la vida desde una perspectiva positiva, sin importar lo que estuviera sucediendo. ¿Medicinas ancestrales nunca las he hecho y tengo temores y las conozco. Sí. ¿Las conoces? Conozco la medicina ancestral, la he estudiado, las he revisado.
se llaman ancestrales porque están en la humanidad de toda la vida. Se llaman así porque siempre han estado con nosotros. El opio en China, la cocaína en Bolivia, el peyote en Chihuahua con los rarámuris, el humito con Don Juan, con los yaquis, la mezcalina, los hongos en Oaxaca. O sea, el alcohol mismo forman parte de las tradiciones milenarias. Sin embargo, yo no he querido explorar estos temas porque al final una vez leí un libro que hablaba del LSD de 1962, cuando Sandoz lo producía y era utilizado en temas psiquiátricos, estaba de manera experimental para expandir la conciencia, igual que la cocaína en sus tiempos. Freud utilizó cocaína para expandir la conciencia inyectada con alcohol como vehículo por las venas para expandir, y registraba en el procedimiento todo lo que iba ocurriendo para no perder la conciencia. Pues bueno, esta droga, el LSD, estuvo muy de moda, era oficial, era legal. Hubo muchos psiquiatras que estaban revisando los beneficios para que aquellos individuos que tuvieran asuntos de los que no habían hablado, asuntos guardados en el subconsciente, registrados de manera en un mecanismo de defensa humano que tiene que ver con la negación, guardándolos en archivos secretos internos que le generaban malestar al ser humano, pero que no sabía de dónde venían, porque la negación como un recurso de sobrevivencia adaptativa los había hecho negarlos. Entonces, esto expandía los límites de la conciencia y uno podía descubrir algunas áreas oscuras de la naturaleza humana en cada individuo, y que al resolver estos problemas podía resolver algunos otros. Sin embargo, cuando se diagnostica en el 63 que el LSD se convierte en una droga y se prohíbe, el autor dice: enciende, sintoniza y apaga. O sea, ese era el precio por usar esa droga. Muchas personas se estaban perdiendo por el uso exagerado de estas drogas adictivas, que en ese entonces no se sabía que lo eran, pero que en el aprendizaje dijeron: el riesgo por hacerlo es mayor que el riesgo de no hacerlo. Y entonces se buscaron alternativas mucho más sanas, mucho más que tienen más que ver con lo orgánico y la naturaleza, con el contacto con el inconsciente y con las regresiones y con vidas pasadas, que hay muchos libros y autores como Brian Weiss que los toca y que permiten abrir la conciencia y expandirla sin recurrir a estas sustancias que en muchos casos no tienen reversa. Lo dijo, hay un autor que se llamó Las puertas de la percepción del infierno, se llamó el libro. Este autor de 1930, ahorita me recordaré cómo se llama, decía que el hombre que ha cruzado las puertas, esas puertas, ya no va a ser nunca el mismo que las traspasó por primera vez. O sea, se ganan unas cosas, pero seguramente se pierden otras. Sí, es que el LSD es sintético, ¿no? Todo Sí, lo producía un laboratorio multinacional en ese entonces en Estados Unidos. Sí. Hoy se hace de manera ilegal. Sí, exactamente. Interesante, ¿eh? Sí, hay mucho aprendizaje en esas cosas. Te veo y te escucho hablar, amigo. Y normalmente la persona que te ve, pues Sergio, un empresario. Normalmente yo veo a los empresarios, pero están conectados muy a lo terrenal. Tú estás conectado muy a lo espiritual. La pregunta es, ¿cómo combinar la parte empresarial con la parte espiritual? Fíjate que el sentido de tu podcast lo escribió el monje de los negocios. Se llama Fred Kotman. La empresa consciente se llama. Sí. Y él nos llama al humanismo. El humanismo es la capacidad de ver a otro humano como otro ser humano. Carl Gustav Jung lo dijo de otro modo: cuando estés frente a otro ser humano, sé solamente un ser humano. Cuando estás con un colaborador, con un stakeholder, ahora les llamamos así, y te comportas como un humano con él va a sentir ese trato contigo. Y si eso es falso, si no es legítimo, también lo va a sentir. La cultura es un elemento vivo muy valioso en las organizaciones, y a menos que seamos conscientes de la importancia de vivir con esa apertura mental y conciencia, darle su lugar, empoderarlo, confiar en él, generarle esa sensación de dueñez
con base a la confianza y ese encuentro con ellos de un ser humano con otro ser humano. A menos que eso suceda, no va a suceder nada. Las estructuras jerárquicas tienen sus riesgos. Se puede ser jerárquico y humano a la vez. Esa mezcla ocurre cuando se da la rendición de cuentas que nos menciona el libro de Scaling Up, que me resulta muy interesante porque tiene 4 palancas. Las he mencionado muchas veces y me encanta mencionarlas, sí, porque se me hace el libro más sencillo. Hoy estoy leyendo otro que se llama Atracción y que habla de 6 palancas, pero el de este buen amigo del Scaling Up, Bernie Harnich, él habla de gente que es cuidar la cultura en la organización como elemento primario, de ejecución, que es tener gente que se dedique a hacer lo que hace de manera correcta, en el momento correcto, correctamente. O sea, es este ejercicio de decir, este individuo va a hacer solamente esta actividad porque la repetición lo va a hacer generar dueñez en su puesto, lo va a hacer supremamente bien ahí. Entonces, por eso la ejecución debe ser impecable y tener claro qué es ejecución y qué es estrategia, porque la estrategia, que a partir de la gerencia ya la estrategia se vuelve muy importante y en la dirección es muy, muy importante. Es definir a dónde vamos como propósito de 1 año, como propósito de 5, 6 años y de qué manera lo vamos a lograr. La estrategia tiene que estar en la visión y si la estrategia de una empresa cambia, la visión tiene que cambiar. Y luego viene el último elemento de los 4, que es el tema del efectivo, la capacidad de observar tu caja y ser responsable de las decisiones que tomes para que tu caja esté fuerte permanentemente, porque el flujo es el elemento que mantiene viva a la empresa, es la sangre que le circula por las venas. No vamos con grandes golpes de utilidad, vamos con flujos permanentes que nos van generando en ese flujo el crecimiento, porque podemos programar los gastos y podemos programar todos los compromisos que tenemos para no quedarle mal a todo el entorno que rodea una empresa, pero partimos de la cultura. Sí, totalmente. Yo aquí tengo 3, un cochinito, una carita feliz y algo que representa el tiempo. Creo yo que el dinero es una parte importante en nosotros, la felicidad y pues el tiempo. Sí. ¿Qué es el dinero para ti? Sí, es un medio. El dinero tiene como propósito permitirnos alcanzar los objetivos que tenemos en el mediano y largo plazo, pero es un medio. Las formas de crear, yo lo expreso en abundancia y en prosperidad, que abarca más que el dinero. El dinero solamente es un medio de estos elementos. La abundancia es la capacidad de sentirnos pleno y está asociado a nuestra madre. Nuestra madre es la representante del Pachamama, de la tierra, y la relación del ser con su madre, eso lo escribió Erich Fromm. Sí. Es la relación del ser con su madre, eso es la abundancia. La relación del tener está con la madre y el ser, la esencia, está con el padre. Esos 2 elementos son importantes en la relación de las figuras paternas. El dinero llega cuando el individuo está bien. Es la consecuencia de estar tomando decisiones correctas, la capacidad no solamente de ser próspero, de ser abundante, que son diferentes conceptos y que se pueden parecer, se cruzan líneas, pero son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que es abundante vive en la abundancia permanentemente. El que es próspero es capaz de crecer, pero es incapaz de retener. Escala, pero así como escala cae, porque su vida no es abundante. Incluso hay individuos prósperos que tienen dificultades para darse un detalle así y a otros. Sí. Individuos que ante la carencia de un ser humano que está necesitando la ayuda de otro ser humano porque está pasando una crisis, son incapaces de despojarse de algo para compartirlo porque no son abundantes. Hay una frase que dice, hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Lo he escuchado muchas veces. Un día me dijeron, yo estaba sufriendo porque tenía una deuda muy grande, 3 veces lo que valía el negocio donde estaba yo. Andaba estrenando un auto y le dije a una persona que ya estaba harto de tanto estrés, que tenía muchas broncas económicas, y me dijo, yo te veo en una parcela regando un maíz por tarea y media con una pala, sin ninguna preocupación. Yo no me miro así, le dije. Eso es lo que quiero, que no te veas así, me dice.
que veas la diferencia. Muchas personas quisieran tener los problemas que tienes tú y tú los estás despreciando. No lo había visto desde esa perspectiva. Ese día me puse a trabajar por resolver los asuntos. 6 meses después los había resuelto. Así de abundante es la vida, así de abundante es el universo. Desde entonces me quedó la frase de que cuando me dan ganas de llorar, arriba de las Volvos se llora muy a gusto. He decidido llorar arriba de las Volvos. Si ha de ser una lágrima que sea arriba de un carro bueno, porque al final de cuentas, en ese esfuerzo por estar en paz, me doy cuenta que no tengo necesidad de vivir sufridamente, que el acceso que tengo a las posibilidades las tenemos todos, no más que unos sí las utilizan y otros no. Algunos en el pedir está el dar, en el pedir está el dar, y algunas personas solamente le piden sobrevivir a la abundancia del universo, Sí. cuando el derecho es para todos. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por un mal momento financiero, que tiene deudas? Sí, 2 cosas: gastamos más, ganamos más o gastamos menos. Si nuestro problema es que estamos gastando mucho, un plan de ahorro, un cochinito, eso le pega al instinto de seguridad emocional y material. Cuando un individuo ahorra, empieza a generarse un estado de conciencia de seguridad, porque sabe que tiene una reserva para hacerse cargo de una circunstancia. Y la otra es, ¿cómo produzco más de lo que estoy produciendo? Todo mundo tiene capacidad de producir más. He visto personas, por ejemplo, que a la oficina llevan unos catálogos y en la hora de la comida le ofrecen catálogos a la gente con la que están conviviendo. El mercado es cautivo. Sí. Y de repente encuentran el mecanismo para hacer un negocito adicional, lo cual es extraordinario. Hay gente que me ha llegado y me dice: cuando haya chance de invertir, me gustaría invertir poquito. Encantado de la vida. Bienvenido. Mi hija en algún momento vendió su casa y me dijo: trabaja el dinero, papá. Bueno, duplicó el valor de su casa. Hoy tiene una casa grande. Sí. Pero ella decidió y confió. O sea, y no digo que confíen en mí, busquen en quién confiar o no confíen en nadie, confíen en ustedes e inviertan, empiezan a trabajar. Sí. Así funciona. No hay crisis que aguante 14 horas de trabajo. Lo diría Miguel Manjarres Beltrán. En paz descanse, en paz descanse. En paz descanse, Miguel. Sí, es extraordinaria recomendación también de Miguel. Sí. Bueno, gracias por esa recomendación. Pues a lo largo de 10 años me he dedicado al tema del ahorro, de la seguridad, como tú dices, y me doy cuenta de eso, que hay una tranquilidad cuando una persona ahorra. Claro, el instinto de seguridad emocional y material se siente cubierto, no está suelto, no anda desbocado. Los chinos ahorran un 50% anual, los americanos ahorran un 20%. En México ahorramos entre un -10 y -20% anual. Sí. O sea, vivimos en deuda. Y aunque ellos forman su vida bajo una deuda, la deuda forma parte de su desarrollo y crecimiento por las condiciones financieras del país, que no son las de América, porque América es una economía muy reactiva, que se cae un 2000% de la noche a la mañana, o que nos tumban 3 ceros en un segundo y de repente pasamos de tener 100 pesos a tener 1 peso o a tener 10 centavos. Como el 95, 95, el anatocismo y el error de diciembre. El error de diciembre. Sí. Pero al final, el dinero juega un papel importante dentro de nuestra vida, los negocios. Es un símbolo. Y es una herramienta, es un símbolo. Claro. Sí, porque ya no hay dinero, o sea, ya son transferencias, son confianzas que tenemos en un sistema que de manera simbólica uno tiene la capacidad crediticia sobrada porque ha cumplido con sus compromisos y tiene créditos abiertos para seguir operando. Aquel individuo que cierra sus créditos está cerrando el futuro. Cada que yo no pago una deuda, estoy poniéndole un clavo al ataúd de mi futuro, porque se me están cerrando las puertas. Un día el ecosistema se agota. Exacto. Los pícaros son muchos, pero cada día se tienen que juntar más entre ellos, porque la gente decente ya no se junta con ellos. Sí. La diferencia que veo es que en nuestra cultura no hay una cultura del ahorro, no hay una cultura de... utilizamos la deuda, pero para comprar lujos.
no para crecer. Sí, de hecho, pues los llama padre rico, padre pobre, Sí. los menciona como un activo o como un pasivo. Y es bien sencillo definirlos. ¿Cuál es un activo y un pasivo? Lo que te deja dinero es un activo. Oye, compro una casa para vivir, es un pasivo. O sea, saco a crédito una casa para rentarla, es un activo. O sea, finalmente, porque el dinero lo pongo a trabajar, porque empiezo siempre y cuando el ingreso sea mayor que el egreso que me entrega la propiedad. Pero de repente me voy con el canto de las sirenas cuando alguien me dice que me va a dar un 10%, un 15% mensual. Eso no existe. No existe. En algún momento va a tronar y alguien va a pagar el pato. Exacto. Entonces, pero cuando lo entiendo financieramente, porque he visto caer a muchos y van a seguir cayendo, desafortunadamente el país no está haciendo nada para poder proteger a esas personas de no caer en esos garlitos. Entonces, el dinero tiene un margen, pero crear el dinero, el principio de la creación de dinero está en el talento humano, y el talento humano en el comercio se ha basado para el intercambio de bienes y para el desarrollo de las sociedades. Claro, total. Sergio, yo siempre digo que, y te lo comentaba al principio, detrás de un gran empresario hay un gran ser humano, y también hay una gran historia. ¿Cuál es tu historia, Sergio? Tengo muchas, pero pues bueno, la que me define, soy un individuo temeroso, que en algún momento dejé la escuela por rebelde, fui a vagar y allá cometí muchos errores y equivocaciones como cualquier joven que le falta un consejo y que a veces no lo quiso recibir. Cuando llegué a Culiacán de regreso me puse a trabajar, tendría 15 años, no he dejado de trabajar desde entonces. Tuve algunos descalabros porque viví con algunos excesos, me casé por una necesidad, después descubrí que era capaz de enamorarme de mi esposa y de mi familia, de la vida, pero esa historia no la pude construir yo solo. Me rodeé de algunos amigos de altas esferas que me fueron llevando por un camino de bienestar, de consejos, de sugerencias, de afecto, de empatía, de comprensión, y me dijeron que aprendiera a compartir aquello que fuera encontrando, que lo que encontrara lo compartiera con otros, que no me quedara con nada. De hecho, leí el libro El mejor vendedor del mundo, también lo escuché en audio del Selecciones del Real Digits, sacó en un cassette El mejor vendedor del mundo, me tuvo que escuchar un audio. Sí, sí. Y entonces ese libro, Los pergaminos del éxito, me lo repetí muchas veces. Por algún motivo extraño, en mis 24 años yo tenía una responsabilidad muy grande ya. Personas que me estimaron mucho tuvieron que despedirme por irresponsable. Cuando tomé las riendas de mi vida y me hice responsable de mis acciones, empecé a corregir el rumbo y me fui de algunas empresas. Yo decidí renunciar de ellas porque ya no tenían nada que ofrecerme a mi exigente calidad de vida que me iba formando en una capacidad de decir, si alguien no sabe reconocer lo que yo estoy haciendo, no merece que yo esté con él. Y me fui de empresas muy grandes, trabajé en una empresa muy grande, tuve un puesto de responsabilidad importante, personas que creyeron en mí, les agradezco mucho esa historia, pero creo que esos amigos me iluminaron el camino, desperté con ellos, aprendí con ellos, y en ese aprendizaje me convertí en una persona que me encanta, que disfruto mucho ser. Me rodeé de bendiciones en mi vida y he compartido abiertamente con cualesquiera que necesite escuchar mi historia, de dónde vengo, cómo viví, cómo crecí y cómo aprendí un día a hacer productos sin tener una experiencia de base, hacer crecer la empresa donde hoy trabajo. Yo tengo 25 años trabajando en esa organización. Esa empresa tiene 35 años. Hoy se ha convertido en una empresa familiar. Lo era antes, pero pues en un momento de oportunidad fui escalando a convertirme en el director general de ella y el presidente del consejo de administración. Hoy estoy en la transición, en el tema de la sucesión, no para dejar de hacer algo. Creo que mi historia es que no quiero dejar de trabajar nunca.
lo más seguro es que vaya a hacerme a un lado de algunas actividades para no ser estorbo a la siguiente generación. No vaya a pasarle a mis hijos lo que les pasó al príncipe Carlos, que la reina Isabel no se moría y resulta que llegó al poder casi a los 70 años o más de los 70 años. Al final ya no se disfruta la vida, ya no le puedes aportar nada a la empresa misma en esa edad, porque ya el cuerpo y la mente ya están en protección. A los 40 años es un momento extraordinario para producir. Sí. Y entonces, pues bueno, mi compromiso es hacerme un lado y hacer otras cosas, no pararme nunca. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has afrontado? He tenido muchos, algunos retos que no están en mi control. Escuchando a Gilberto Aispuro y leyendo su libro Manelik, que hace unos días me hizo el favor de regalarme unos ejemplares para mi equipo. Entendí cosas que de algún modo las trae uno, pero no las trae tan estructuradas, la idea tan clara. Por ejemplo, temas que están en tu control, que están en tu círculo de control, son decisiones que solamente yo puedo tomar. Aunque decida cederlas, son de mi control. Sí. Hay otras en las que tengo influencia, que influyo en los demás, como dijo Dale Carnegie en cómo influir sobre las personas. Sí. Y una más donde no tengo ningún control. La vida me ha puesto en circunstancias de ningún control muchas veces, solamente para aprender que cuando se acaba el control mío, entra el control de Dios en mi vida. Yo creo mucho en Dios y cuando pasan esas cosas me entrego a pedirle que haga su voluntad en mi vida y que me enseñe a aceptar cuál es su voluntad. Algunas veces sale como yo quiero, otras veces no sale, pero la diferencia entre estas cosas es que sin importar el resultado yo estoy tranquilo porque sé que lo que sucedió es lo mejor. De repente me encuentro cantando porque se me desvió una camioneta o porque me robaron un carro. Dice, ¿por qué estás cantando? Me robaron un carro. O sea, pero me lo robaron a mano armada. Pues, pero ¿y qué pasó? Pues es que no tiene remedio, pues, y si no tiene remedio vale más tomarlo por el lado amable. Entonces los retos que me han tocado, cuando me tocan, lo que tarde en salir de la sorpresa es lo que tarde yo en darle vuelta a la página y sonreír y seguir adelante. Digo, mañana va a estar bien, mañana vamos a salir muy a gusto, el día va a cambiar, todos los días son diferentes, y cuando hay un día que tiene enseñanza, digo, algo tengo que aprender de esta experiencia y no me niego a recibirla, la acepto de buena gana. Sí, sí. A veces uno se enfrasca en los pequeños problemas o hace una ola en un vaso de agua, ¿no? El capitán Rickenbacker en la Segunda Guerra Mundial, en un avión que llevaba, iba a dejar un mensaje y algunos víveres, pero se desplomó en el Pacífico y duró 24 días en el Pacífico a la deriva. 18 de estos 24 días los pasó sin alimento y sin agua. Sobrevivió por un milagro, porque una gaviota se le puso en la cabeza a 630 millas náuticas de la costa en el Pacífico. Gracias a esta gaviota lograron sobrevivir porque con sus vísceras pudieron pescar, pudieron darse a la tarea de pescar y con lo que pescaron se alimentaron de peces del mar que aunque es agua salada, el interior del pez es dulce. Eso. No necesita echarle sal uno al pescado también. Entonces, cuando salió de esa experiencia falleció una persona en esa experiencia, fallece uno de la tripulación de él. Le preguntaron qué aprendió de la vida después de pasar 24 días a la deriva en el Pacífico. Y él dijo una frase: mientras uno tenga todo el pan y todo el agua para el día de hoy, no hay nada que preocuparse. Eso se lo he dicho a mi mente en los momentos difíciles. Mientras tenga todo el pan y todo el agua para el día de hoy, todo está bien. No hay nada que preocuparse. Sí. A cada día le basta con su propio afán. Sí. Eso lo he aprendido yo. FIASA. ¿Qué es FIASA? Sí, ¿Qué significa? Fertilizantes e Insumos Agrícolas SADCB. También se llamaba una empresa que se llamó FIASA, Fertirrigación Incorporada a los Agrosistemas SADCB, y también Fertilizantes e Insumos Agrícolas Sergio Álvarez. Okay. O sea, es una mezcla de varios nombres que el inicio de FIASA era Fertilizantes e Insumos Agrícolas SADCB. Sigue siéndolo, es la empresa más vieja del grupo, pero significa varias cosas. Ok. Tu empresa acaba de cumplir 35 años. Sí.
Pero tú tienes 25 años. 25 que me incorporé a ella. Ok. ¿Y los otros días? Esta empresa la fundó un agrónomo, el ya fallecido, el ingeniero Walterio Eliseo Osorio Salazar, aquí en Culiacán en 1990. Antes de eso tuvo una empresa que se llamó Insecticidas de Culiacán. Funda esta empresa por la orilla del canal de recursos. Sí. Después de algún tiempo de ser una empresa comercializadora de productos para la agricultura, decide cambiar de giro porque tiene una caída en una de las caídas de la economía del estado, una crisis. En el 96 no le pagan y decide sobrevivir 4 años más, casi 5 años, entre el 96 y el 2000, mediados del 2000, vendiendo agua de garrafón, aceite de coche, algunos insecticidas litreados en la oficina esta y en una sucursal de Costa Rica. También vendía algunas refacciones para bicicleta en Costa Rica sobre todo. Así llego yo a FIASA en una invitación de él y de otro amigo en común que fue socio de la empresa, que había sido gerente de otra empresa del giro aquí en Culiacán. Y me invitan y me integro con ellos, pongo una poca de inversión y pongo también algo de mis conocimientos en el tema de mercados. Empiezo a buscar productos, insumos para la empresa. Decidimos una visión de vender productos libres de pesticidas, de tener marcas propias, de producir productos para nosotros, y todos esos ejercicios que fui haciendo me llevaron a conocer la empresa y 4 años después me convertí en el director de la empresa. Okay. Hoy por hoy FIASA es una de las mejores empresas para trabajar en México. Sí, en México acabamos de ser reconocidos en Argentina como con el lugar número 97 de América Latina para empresas pequeñas y medianas, el mejor lugar para trabajar de América Latina, con el lugar 97. Wow. También por Great Place to Work. Wow. Sí, han sido años de trabajo con la cultura. Hay todo un equipo que hace eso, lo hace bastante bien. Estoy muy agradecido con haber tenido la oportunidad de conocer a estas personas y sobre todo haber tenido la capacidad de identificar el talento de estas gentes para integrarlas a la empresa y de otras que también forman parte del equipo. Sí. ¿Cómo identificas el talento de una persona? Sí, yo creo que eso ya lo trae el empresario. Juega parte del tema del empresario, porque al final somos prueba y error, nos vamos equivocando. Me he equivocado muchas veces al aprender. Hoy hay toda una metodología en la empresa para contratar personas, porque cada que despedimos a alguien hacemos una revisión profunda interna entre nosotros, donde nos preguntamos en qué nos equivocamos nosotros en la contratación. No nos preguntamos en qué se equivocó al que despedimos, sino dónde estuvo la omisión en las baterías de revisión, en las entrevistas que hicimos con ellos para poder buscar el valor. Hoy contratamos por valores y antes no lo hacíamos, pero al final de cuentas mi tata Juan López, en paz descanse, decía él que de lejos se miraba el palo que tenía iguanas. Uno nota el palo que tiene iguanas, o sea, el talento se ve. Sí. Se ve de lejos. Y donde no hay talento se ve más, se nota más. Sí, exactamente. Entonces así lo hacemos, fíjate. Y ese ejercicio de ir aprendiendo de nuestros errores nos ha llevado a mejorar. Sí, los errores pueden ser grandes maestros. Son los más grandes maestros que tenemos cuando aprendemos la lección. El necio no aprende. Yo he sido necio muchas veces y he repetido el error, pero de manera más dramática, más extraordinaria. ¿Cuál crees que sea o cuál es el sentido de la vida a tu ver? Ver crecer a la familia. Llevo una relación con mis nietos extraordinaria. Tiene mucho sentido. Llevar un propósito de trascendencia como ser humano en la búsqueda de heredar orgullo, de heredar valor a los hijos, a la familia, a la comunidad, hacer lo correcto de manera diaria, hacerlo porque me conviene, porque me hace sentir bien, levantar la cara y no agacharla por haberme equivocado, que cuando me equivoco lo reconozco y eso
de veras tiene una dosis curativa muy valiosa también. Sí, la verdad, reconocer nuestros errores Es muy bueno. Sí. Sí. Y aprender de ellos, Sergio. Sí, ese es lo que se busca, el error, el aprendizaje, porque cuando no aprendemos del error, estamos condenados a repetirlo multiplicado. Vamos a exponenciar el error, porque la vida nos enseña a través de los errores, de las equivocaciones, de nuestras deficiencias, y cuando no aprendemos, el que sigue tiene que ser más grande porque no lo entendimos del tamaño que nos mandaron. Sí, exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, pues avanzando y contento por este podcast. Es una conversación, ¿no? Es entre amigos, como... Ahorita miré que agarraste el celular y te lo bajaste. No, pues. Sí, me mandó un mensaje una persona y le mandé un comentario nomás muy corto. Sí. De repente, hoy la vida que vivimos es muy demandante. A ti no te tocó la vida sin celular. Yo llegué a este mundo y no había celulares. En 1990, el celular número 4 que había, el 111004, estaba muy cerquita de mí. Yo traje un celular muy joven, cuando recién llegaron, y antes de eso, bueno, en ese entonces mismo, de ciudad a ciudad, a veces cambiábamos de número. Cuando íbamos a Estados Unidos había que agarrar un número de Estados Unidos y nos lo iban cambiando, el sistema nos lo iba cambiando con un costo extraordinario. El tema es que salías de la ciudad y ya no agarraban y tenías que andar en la periferia de la ciudad para hablar y párate en un lugar donde esté alto. Hoy realmente la comunicación es extraordinaria, pero la vida se ha ido más fuerte porque, por ejemplo, la conectividad nos lleva a contestar de manera inmediata las exigencias que las personas nos van poniendo, porque de repente estamos tan conectados que la demanda es inmediata de respuesta. Pero también nos hemos conectado tanto en el celular que nos hemos desconectado con nosotros mismos. Fíjate que tengo una anécdota de eso. Yo me sabía las placas de 148 camiones, tractores, de muchas cajas, muchas, sobre todo todas las Roxa que andaban, las cortitas y las grandes, de algunas trae móvil, porque llevaba una administración de unos camiones, de unos trailers. Y tenía, todavía me acuerdo, el trailer que yo traía, las placas eran 762GK, una placa federal amarilla. Me acordaba también de eso. Y hoy no sé ni mi número. O sea, los celulares vinieron a hacer cosas buenas, pero vinieron a quitar algunas cosas. Y no es que no guarde cosas en mi cabeza, es que mi cabeza categoriza información y hoy está guardando cosas y lo que guarda él ya no lo guardo yo. Porque no hay necesidad, lo tengo, pero si pierdo el celular, pierdo todo. Hasta que agarro otro y le subo la información que ya tengo en él, porque ya la información está en una nube. Pero al final de cuentas, ese hábito de dependencia ha resultado no solamente en eso, en muchas cosas más. Hoy no tengo recuerdos vívidos de muchas cosas porque los tengo ahí. De repente me aparece una fotografía de hace 20 años que la debería recordar con mucha nitidez y me sorprendo de verla. Esta es la foto de cuando mi nieta nació, o cuando tuvo la primera comunión, o cuando le hicimos la foto de niña de los 4 años que está con un caballo y se está pintando los labios frente a un espejo. Esas fotos para mí son un regalo de Dios. A veces no las recuerdo porque estoy enfocado en otras cosas. O sea, y eso es la tecnología. Las sueltas. Sí. Las sueltas. Sí, estamos a veces desconectados. Sí, porque estamos conectados en otra cosa. Pues vamos buscando más eficiencia, buscando más abarcar más, buscando tener una conciencia más global, enterándonos de cosas que son importantes según nosotros en la categorización. La categorización es un proceso natural que hace la vida. Nos lo enseña la Cruz Roja con el triaje. Cuando pueden escoger, por ejemplo, de un accidente muy grande, de las víctimas que están, ¿quién de la víctima, aunque lo atiendas, va a morir? ¿Quién de las víctimas, aunque no lo atiendas, no va a morir? ¿Y quién de las víctimas que el que la atiendas depende de la diferencia entre que vivan o mueran? Y entonces categorizan de las que tienen que atender inmediatamente, de las que no van a atender porque se van a morir de todos modos, y las que van a atender al final cuando ya hayan salvado todas las vidas posibles. La mente está diseñada para decidir de esa manera, de manera inmediata y natural, innata.
¿Cuál es lo más importante en este momento? Se llama instinto de sobrevivencia. Es decido, suspendo todas las funciones para decir qué es lo importante. En el momento correcto, hacemos lo correcto. Pero mientras tanto andamos entretenidos en muchas cosas y nos perdemos y estamos categorizando a veces cosas que no lo merecen, porque hay cosas que merecen más. ¿Qué es para ti vivir consciente, Sergio? Yo tengo una desconexión emocional que me cuesta esfuerzo a veces, tener un contacto con otro y ser empático cuando me molesto. Es un problema con el que yo vengo de fábrica. O sea, no salí 4x4, pues salí austero, la versión más económica. Entonces, pero cuando fui consciente de eso, entonces viví conscientemente y le pedía al sabio una forma de pensamiento mía que dirigiera mi vida. Y cuando tenía duda, hacía un alto o lo hago y le pido al sabio que me ayude a decidir. Ese vivir con esa conciencia me hace hacer las cosas de manera consciente. Permanentemente estoy acudiendo a la conciencia y cuando me quiere ganar el instinto, la emoción, el enojo, el sentimiento, me detengo, sustituyo un pensamiento por otro y todo está bien. Yo mismo hago afirmaciones. No te preocupes, de veras, te lo juro, va a estar bien. Es más, nos va a ir bien. O sea, me prometo a mí mismo cosas que de repente me ven hablando solo. O sea, sí me ven hablando solo, porque hablo solo, porque me gusta hablar solo, porque hablo conmigo, Exacto. Porque me mantengo consciente poniéndome atención a mí, de no cometer las imprudencias por mis deficiencias que le ocasionen daño a otras personas. No siempre fue así. Hoy es de esa manera. Para mí vivir consciente es estar en el presente, obligando a mi mente a quedarse conmigo y estar pendiente de mis pensamientos constantemente, filtrándolos, como diría Sócrates y sus bardas. A ver, espérate, lo que te están diciendo es cierto. Lo que vas a hacer tiene algún sentido. Lo que te están diciendo te ayuda en algo. Exacto. O sea, es cómo me mantengo. Piensa. ¿Cómo hago un alto para ver si la velocidad de mi cabeza le va a ganar a ella la velocidad de mi lengua? Y entonces digo, piensa más de lo que hablas. El Señor te puso 2 orejas y una sola boca. Escucha más de lo que hables. A veces llego y digo, hoy toca escuchar. Y me quedo en esa condición de aprender a escuchar. Una canción, un poema, una historia, un comentario. Dijiste Sócrates y mi tocayo. Para mí los libros, muchas personas que ya no están, son como mis mentores, claro, a través de los libros. ¿Quién es tu mentor? Ya sea en un libro o de la vida. También he tenido muchos mentores, muchas personas que han pasado por mi vida. Tengo un libro para cada cosa. Tengo muchos libros. Tengo tesoros ahí en los libros. Últimamente leí Homo Deus, Homo Sapiens, 21 lecciones para el siglo XXI y Nexus, de un mismo autor. Me encanta esos 4 libros. Tienen una visión de futuro preciosa, con los pies en el presente, lo que es muy importante. También leí Antifrágil de Taleb hace poco, no hace mucho, que también me fascina. Pero si pudiera escoger un mentor que me encantaría que fuera, seguramente fuera el mago Merlín. Tengo un gato que se llama Merlín. A veces está oscuro y a veces está blanco. Por algún motivo extraño cambia de color. Esa dualidad. ¿Crees que el mago es dualidad? Al final el ser humano es dualidad, ¿no? Claro, somos dualidad. Sí, esa parte. Y entonces cuando la conocemos no nos asalta. Nos asustan las sombras de aquello que no aceptamos de nosotros. Sócrates, cuando le decían que era lo peor de la humanidad, que era un ser humano repugnante, él decía, no me conoce usted bien, si me conociera opinara peor. Todo aquello que aceptamos de nosotros no nos va a lastimar jamás, nunca, de nadie más. O sea, el método socrático es uno de los métodos que lo uso mucho, lo aprendí en IPADE. El método del caso es un método socrático. Es la mayéutica, la capacidad de hacer preguntas potentes para recibir respuestas fuertes o para obligar al individuo a responder desde lo más profundo.
Exacto. Pues todas las respuestas se dicen que están en nuestro interior. El trabajo de nuestra vida consiste en descubrir aquello que ya sabemos de nosotros mismos. Yo en la descripción de este podcast no tengo todas las respuestas, pero sí tengo las preguntas correctas. Claro, lo malo es que cuando conocemos la respuesta nos cambian las preguntas, así es la vida. Y de repente hay que estar pendiente porque la pregunta obliga a la respuesta, ¿no? Sí, y esa respuesta ya vive en nosotros, ya está y se trata de encontrarla. Sí, es la ley de la vida, cierto. Sí. Es cierto, amigo. Si tuvieras que darle, ahorita que hablábamos de la tecnología, si tuvieras el WhatsApp de todas las personas, ¿qué mensaje le dirías? ¿Qué le mandarías a ese mensaje? Si pudiese mandarle un mensaje a todos los seres humanos, yo les diría que en algún momento de mi vida yo pensé que no podía. Luego la vida me enseñó que sí podía, que puedo, que lo hago. Pero luego la humildad que me enseñó ese momento de no saber, la Miguelina me marcó. Un día contaré, hoy no voy a contar de la Miguelina, pero un día contaré de la Miguelina. en la segunda parte. Que me marcó. Pero en algún momento entendí que esa persona, con su enseñanza, me enseñó a creer en mí. Porque a veces, cuando una persona te dice un comentario negativo y se lo compras, te manda al infierno de los pensamientos. Pero cuando despiertas de ese infierno y decides conscientemente salirte de él, ya no vas a volver a ese estado porque ya lo aprendiste. Y resulta que la enseñanza fue muy buena porque te enseñó donde no debías de estar. Hoy les digo a cualquier persona que si yo pude, el que sea puede. Si yo puedo, cualquiera puede. Soy inseguro, temeroso, tengo una exageración de temor. Mis pensamientos son negativos en muchos momentos del día. Los cambio conscientemente. Soy depresivo y no se me nota nada. ¿Cuál es tu mayor miedo? Si yo puedo. Morir asesinado fue mi mayor miedo, sin ningún motivo el por qué. De esos miedos que están con el ser humano, desde que tenía muy poca edad me daba pavor la oscuridad, los cuentos y las historias que contaban, me daba pavor. Estuve de cercano a la muerte de niño, vi en mi entorno algunas cosas que me marcaron y se desarrolló ese pensamiento en mí. Hace muchos años que no vive, hoy hay pensamientos positivos, pero cuando quieren regresar, hoy trabajo para trabajar con ellos. El mensaje es: cuidar los pensamientos es todo lo que necesitamos. Es como cuidar un jardín, que salgan rosas, rojas, blancas, amarillas, preciosas, grandotas, fuertes, aromáticas. Sí. Esos son nuestros pensamientos. Sí, la verdad que al final eso es lo que lo que siembras es lo que florece. Sí. Y te toca pues ver mucho agricultor, y ahí están las enseñanzas. Sí, todos los días. En lo personal yo vengo de una familia, de un papá que es agricultor, y eso es lo que me ha enseñado la agricultura, que lo que sembramos cosechamos. Sí. Y que al final todos somos agricultores porque todos sembramos algo. Sí, las semillas están en la cabeza todos los días. Si hoy nos sentimos mal es porque ayer pensamos o hicimos algo que no está de acuerdo a nuestros valores, a lo que nos planeamos como objetivos. Esa es la respuesta emocional a estar haciendo las cosas mal. Pero si soy incapaz de reconocerlo, soy incapaz de corregirlo. Por eso lo primero que tengo que hacer es verlo en mí. Si lo veo en el otro, es la negación mía. Claro. Por eso aprendo, porque aprendo a verlo en mí. O sea, lo que me molesta de otro no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver conmigo. El mundo es un reflejo de lo que somos. Sí, por eso debemos de mejorar la imagen de nosotros mismos para que nuestro reflejo sea mejor. Cuando nos veamos al espejo, ver al príncipe que hay enfrente de nosotros es lo mejor que nos puede ocurrir. Sí, es el gran reto. El de todos los días, es un trabajo para toda la vida. Lo que hagamos hoy tendrá impacto hoy, pero si lo hice hoy, lo de mañana es nuevo. Así es, amigo.
¿Algo que quieras agregar? No, hombre, estoy muy agradecido. Muchas gracias por la invitación y pues al final de la vida uno va compartiendo algunas cosas, expandir estas ideas que al final son ideas centrales del pensamiento de cualquier ser humano, porque estás construyendo tu propia vida y cada ser humano está construyendo su vida y de repente ve la nobleza que está ahí, aunque la desgracia o la adversidad en algún momento llegue. Oye, responder con amor a lo que nos ocurre es una decisión consciente. Hacerlo todos los días o intentar hacerlo todos los días es una decisión consciente y da mejor resultado que hacerlo de manera negativa y cuesta el mismo esfuerzo. Es un trabajo que a cada quien le toca hacer. Agarrar la piedrita de su vida e irla puliendo para convertirla en una obra de arte. La obra de arte que al final, en las cuentas, cuando uno haga corte de caja, ya sea cada fin de año o cuando toque el cierre, sepa que va contento porque hizo lo que le tocó, sí, o está haciendo lo que le toca. Así es. Comentaste es una palabra que en lo personal me gusta mucho, que es el amor. ¿Qué es el amor? Y te lo pregunto porque muy pocas veces se habla sobre eso. Sí, el amor tiene muchos emisarios, muchos vehículos. La comprensión, la empatía, el afecto, la compasión, la gratitud, todos son los vehículos en los que el amor se mueve. El amor es la segunda emoción o la primera emoción que tiene la naturaleza humana. Es la expresión positiva de cada decisión que tomamos. Es estar en el lado positivo de la historia, la imaginación constructiva de la que nos hablaba Carl Gustav Jung y que tiene como propósito mantenerme sano, vigoroso, optimista, con fe, con confianza, con esperanza, que hace que la vida tenga una tonalidad de sí se puede. Sí se puede. Ese es el amor. Y sí se puede. Sí, lo sé. Sí, sí. Lo siento, yo lo siento. Sí, lo hemos sentido. Ahí el autor de Gino Winglet, creo que se llama, el autor de Atracción, dice: ¿ves lo que te estoy explicando? Lo que quiere decir es, alcanzas a percibir dentro de lo que te estoy explicando la forma en cómo yo lo hago. O sea, si eres capaz de verlo, eres capaz de crearlo. Lo dijo Walt Disney: si lo puedes creer, lo puedes crear. Bueno, yo lo creo. De hecho, yo creo, comparte raíz etimológica en creer y en crear. Totalmente. Entonces, por eso es tan importante estar del lado positivo, porque desde ese lado es posible todo. Sí. Me dejas pensando, amigo. Siento que podemos durar 5 horas aquí hablando sobre estos temas. Hemos hablado de generalidades. La realidad es que cada tema es una vida. Pues en cada tema puede profundizar uno para desmenuzarlo, para analizarlo, porque nos construimos cuando discutimos con otro, cuando platicamos con otro, a partir del diálogo de la mesa. En el centro dan ideas y unas se están recogiendo y otras se embonan acá y este es para mí, sí, y luego lleva testa y entonces nos enriquecemos todos. Todo mundo sale con más conocimiento a partir de cualquier encuentro. Sí. Los encuentros tienen ese propósito siempre y cuando esté llamado el amor a esa mesa. Totalmente. Sí, totalmente, porque para mí el estar conversando contigo es, haz de cuenta que me dan un baldazo de agua y que toda esa información la voy recopilando, como dices tú, y me la voy... Sí, yo he escuchado o leído algunos autores que he tenido que leerlos varias veces para entenderlos. Incluso
que cada que lo leo le entiendo algo más profundo que no había podido entender. Años después de volver a leer un libro me doy cuenta que se me ha pasado un filón de oro, pero no estaba listo para entenderlo. No había llegado el momento. Exacto, a mí me ha pasado que leo el libro, sí, y a los años lo vuelvo a leer, o al año. Sí. Este libro, esto yo no lo había leído. Bueno, pues no era el momento. No era el momento. Por eso es muy importante tener los libros que a uno le apasionan ahí, porque los libros, algunos se dejan leer por nosotros, pero en esa capacidad que tiene el libro de sentarse contigo o de tú con él y de tener ese encuentro de intercambiar ideas, porque las ideas mías cambian a la luz de lo leído, y de repente puedo juntar una idea y hacer una idea nueva en ese encuentro, pero yo ya no soy el mismo que leyó ese libro, porque algo dentro de mí cambió y mi forma de percibir las cosas, a las personas, a la vida o a las circunstancias es diferente. Nos construimos. Y a veces que también tiene mucho que ver en el momento en que llega un libro a tu vida. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad, hace como 13, 15 años, y no encontraba trabajo, me sentía como decepcionado, porque yo pensaba, pues salí de una universidad más o menos buena, que es el TecMilenio. Sí. Las empresas van a estar con los brazos abiertos. Claro. Para darme un trabajo, y duré como un año buscando trabajo y no encontraba. Ya después la vida te enseña que por algo pasan las cosas, y en ese momento yo me sentía como fracasado, y me leí un libro que se llama El lado positivo del fracaso, de John Maxwell. Sí. Y me leí ese libro, y después cuando terminé ese libro, ¿sabes qué? Voy a hacer una maestría. Empecé a hacer una maestría. Después empecé con el tema del ahorro, de los seguros. Pero tiene mucho que ver cuando un libro llega en el momento indicado. Claro. Sí, pero todas estas casualidades que aparentan ser en la vida son en realidad esos momentos de crecimiento que están destinados para cada ser humano. Cuando estamos listos, el maestro aparece. Mientras no estamos listos, no aparece. O sea, llegan a nosotros cuando tienen que llegar. Y ese momento de desesperación, de inseguridad, de desesperanza, es caldo de cultivo para que las ideas crezcan. Si no hubiese sido de ese modo, no hubiera podido recibir esa información. Entonces, por eso es que esa información tiene ese momento idóneo. Es como el ni antes ni después, es el momento exacto. Yo estaba listo, yo ya quería. Antes de tener algún tipo de éxito en mi vida, y digo éxito emocional, éxito familiar, éxito construyendo amigos, éxito en apertura de aprendizaje, en algún momento antes de que eso pasara, tuve muchos accidentes de aprendizaje porque me resistía al aprendizaje. Y un día dejé de resistirme. Hoy, una frase que menciono mucho yo es: la primera respuesta es sí. O sea, le recuerdo a mi mente cuando alguien está hablando, estoy haciendo así. La primera respuesta es sí. O sea, el sí es adelante, pásale. El no es negación, es bloqueo, es protección, tiene un propósito y un sentido. Pero cuando voy avanzando en la vida, cuando me pongo en esa sintonía, se me ponen en verde todos los semáforos. O sea, los estacionamientos que ocupo llegan a mí. Las cosas se acomodan y fluyen de manera perfecta. Llego y le digo a alguien: mañana voy a iniciar este proyecto, necesito que me fíes tanto porque voy a hacer este proyecto, y esta persona, sin conocerme, me dice lo que usted me diga, como si antes de eso alguien hubiera hablado con él, y estoy seguro que alguien habló con él, pero él no lo sabe. Un día dice Facundo Cabral que llegó a un lugar y le dijeron que iba a cantar,
pero él había llegado a pedir una oportunidad y había faltado el actor principal, y la academia de donde mandaron el actor mandó a una persona a cubrirlo, pero la persona no llegaba. Y usted viene a cantar. Sí, yo vengo a cantar. Y pues, pásale. Y lo vieron frente al público y dijo, pues miren, no sé lo que vengo a hacer aquí, pero seguramente ustedes tampoco saben lo que van a aprender esta noche. Y dio uno de los mejores conciertos de su vida. Dio uno de los mejores conciertos, y le dijo el de la casa esta que presentó la obra, le dijo, esta canción que cantaste es tuya. Sí. ¿La puedes volver a cantar? No me acuerdo, porque estaban saliendo. Alguien afortunadamente había grabado esa canción. Se llama No soy de aquí ni soy de allá. Y fue un cancionón. Bueno, pero resulta que le dijo, ¿cuántas canciones te sabes? ¿Cuántas quieres que me sepa? La primera respuesta es sí. La primera respuesta es sí. Lo demás ya lo vemos caminando. Facundo me enseñó muchas cosas. También de él tengo unas influencias enormes que me han marcado y que me han responsabilizado, porque el saber es responsabilidad. Totalmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, yo siempre pregunto cómo estás y cómo te sientes, porque al final, claro, cómo nos sentimos y cómo estamos es lo que al final importa. Cuando iba con mi doctora, a mí me atendió una doctora psicóloga hace muchos años, Sandra Luz Aispuro Silva. Y llegaba con ella en esos momentos duros de mi vida y me decía, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien qué? ¿Cómo bien qué? ¿Sí? Porque pues yo no te miro bien. O sea, bien mal, bien triste, bien enojado, ¿bien qué? Sí. Y ahí aprendí a decir muy bien, pero no solamente así. A veces me hace consonancia el bien, muy bien yo, y por dentro me vibra algo y me hace sentir bastante bien. O sea, el positivismo en mí ha permeado, ha sido muy, muy bueno. Pero para llegar ahí intervinieron muchas gentes, muchos ángeles, muchas personas buenas se cruzaron en mi vida en el momento idóneo, y hoy cuando expreso el muy bien, lo digo de manera que primero la siento yo. Sí. Muchos ángeles, dijiste. ¿Crees en los ángeles? Sí, la vida está rodeada de ángeles. Hay ángeles vestidos de humano. Hay individuos que tienen un corazón y vienen a hacer algo por ti sin conocerte. Estoy rodeado de esas personas. Muchas personas han llegado en el momento idóneo a mi vida. Mi esposa es un ángel de esos. Lo puedo dar fe. Tengo unos nietos que son unos ángeles en tolerancia conmigo, me adoran. Mis hijas me adoran. Mi hijo es un baluarte. Don Jaime, Octavio, Fausto, hay muchos, Sofío, muchos. Son los grandes regalos humanos de la vida. Sí, de esas gentes que han llegado a mi vida y han dejado cosas preciosas, me han llenado. Facundo mismo llegó un momento muy bonito en mi vida. Las historias de Merlín llegaron en un momento de mi vida muy bonito. Las oportunidades que me llegaron a la vida por individuos que no sabían el bien que me estaban haciendo cuando me lo estaban haciendo. Ramón. No, es Lupe. Sí. No, es mucha gente. O sea, pasaría, creo que días contando historias de todas esas gentes que hicieron algo por mí. Algunos que con una palabra me salvaron la vida. Luis Antonio. Muchos. Un mundo de gente que estuvieron conmigo cuando ni yo me atreví a estar conmigo.
Entonces, claro que se lo debo a alguien, claro que se lo debo a muchos, claro que se lo debo al mundo. Y sé que detrás de todo estuvo el Padre pendiente de mí. Claro, ahí está siempre Dios. Cuidando el golpe. Así es. Sí. Sí. Al final Dios siempre está ahí. Dice Gustav Jung en un escrito que tenía en su casa del lago: vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Llamado o no llamado, Dios estará presente. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Real, vivo, esperando. Decía el padre, creo que es el padre, ahorita el padre del Opus Dei, ahorita me acordaré, José María Escrivá de Balaguer: el que te creó sin ti te necesita para salvarte. Sí. O sea, es esperando por ti, esperando por ti. No soy religioso, ¿no? No soy religioso, he aprendido algunas cosas que la vida me ha enseñado y las he compartido. Sí, pero eres muy espiritual. Sí, y también tengo amigos religiosos. No, yo acabo... que me han hecho cosas enormes en mi vida también. Sí, igual Sí. yo. Hoy salió un capítulo, entrevisté a un sacerdote. Hoy salió el capítulo ese y al final cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su historia. Sí. Cada quien tiene... Pues imagínate, llevamos 53 entrevistas. Cada quien piensa diferente. Cada uno, sí. Y todos tienen la razón, ¿sabes? Todos dicen la verdad, su verdad. Su verdad. Enuncian su verdad de manera clara y sobre todo, muchos de manera ferviente. Sí. Qué bueno, yo he conocido muchos sacerdotes. Tuve un sacerdote que hizo muchas cosas por mí cuando era un joven brincando a la adolescencia, padre Carlos Llamas, León. Hay otro sacerdote que ha sido una influencia poderosísima en mi vida, el padre Héctor Orozco. Okay. Estuve muy cerca de él en alguna etapa de su vida y de la mía, sobre todo. El padre Jeringas ha sido una influencia muy buena conmigo. Sí. Ha hecho maravillas conmigo con sus palabras. Sí, estamos rodeados de maestros. Sí, no te digo pues que... Somos alumnos y también somos maestros. Sí, es encuentros con unos y con otros. De repente llega alguien a la empresa a platicar conmigo y viene a tocar un tema y el tema simplemente no aparece y aparecen otras cosas y terminamos con una profundidad de amistad que no tiene nada que ver con la empresa. Y yo me enriquezco con esas cosas y creo que también ellos lo han disfrutado. Al lado de una taza de café, en mi oficina tengo un café que me encanta, uno lo hago yo, lo preparo yo y otro día lo compro. Ahí tomo café prácticamente todo el día, ¿no? O sea, sí. Cuando me libero de venir a otro lado, pues aprovecho y no tomo café, pero cuando estoy ahí no soy susceptible, no me puedo negar. Sí. Me está haciendo señas la cafetera que me tome un cafecito. Sí. Ahorita no tenemos café, pero siento que me estoy tomando un café contigo. No, siempre es muy agradable. Yo quería... me iba a ir más por el tema empresarial en esta conversación. Sin embargo, pues a veces, como dices tú, uno termina platicando otras cosas que la verdad siento que hablé con no sé, me despejé mucho contigo porque yo también siento mucho miedo. Todos. No más que, bueno, algunos además de miedosos somos embusteros, o sea, lo negamos pues. Sí. Pero es la naturaleza, lo niega por una necesidad adaptativa, por una necesidad de no exponerse, porque el ego le dice no les vayas a decir. En algún momento mis miedos eran enormes y a veces
me daba vergüenza sentir miedo y en lugar de sentir miedo sentía coraje. Pero el coraje, la ira, el enojo viene del miedo. La intolerancia viene del miedo. Todas las emociones negativas, la preocupación, los celos, la envidia, el enojo, la frustración, la vergüenza, vienen del miedo. Son puros temores. Entonces esos miedos están ahí, me atosigan hasta que los denuncio. Muchas veces le he dicho a Sergio, yo, si sigues, les voy a decir que tienes miedo. O sea, no hay necesidad de tener miedo, pero si sigues, te voy a denunciar, ¿no? Mándale, pues síguele. O sea, me amenazo a mí mismo con denunciarme. O sea, porque no solamente es miedo, son otras cosas negativas que existen en la naturaleza humana. Gula, envidia, sí, orgullo, vanidad, pereza. O sea, hay muchas emociones negativas que están haciendo daño y que las niego y porque me avergüenzan, pero que me impiden avanzar. O sea, lo único que libera es la verdad. Cuando uno siente algo y lo exterioriza, se libera. ¿Qué es la verdad? Lo saca. La verdad es la capacidad de no mentirse a sí mismo. O sea, es dejar de mentirse a sí mismo ante cualquier circunstancia. Porque la mentira a otros tiene su origen en la mentira a nosotros mismos. Porque el que se miente a sí mismo le miente al mundo. Entonces, cuando yo dejo de mentirme a mí mismo, empiezo a vivir mi verdad. Exacto. Que es una verdad que al final se encuentra con otras verdades y se conforma una verdad compartida. Así es. Amigo, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, pues te agradezco mucho. Hemos tenido una charla larga, no sé ni qué horas son. Sí. Ya luego tocaremos temas de empresa. Claro que sí. Tocaremos otros temas porque al final de cuentas la vida es muy abundante. Exacto. Y creo que que merece ser compartida. Claro que sí. Hoy fue más personal, más como una plática íntima. Así lo vi. Sí. La verdad se me olvidó que había cámaras. Por último, te preguntaría si estuvieras... Hablabas sobre la sucesión que querías próximamente retirarte. Si estuvieras ya con tu familia y con los colaboradores de tu empresa y le tuvieras que dar un mensaje, ¿qué le dirías a tu familia? Fred Kaufman dice, si te invitaran a tu funeral, ¿quién te gustaría que estuviera presente? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Al final el ser humano, son sus deseos, son lo que busca, lo que tiene por dentro, eso es lo que vive. A mí me encantaría que la vida siempre me ponga retos. No pienso descansar, no me voy a retirar. Me voy a retirar de algunas áreas para darle oportunidad a la siguiente generación, pero haré otras cosas ahí mismo o en otro lado. Pero al estar retirado, me encantaría tener un poco de más espacio para mi esposa y para mis nietos. Quiero disfrutar a mis nietos más y quiero disfrutar de los hijos de mis nietos. Sí. Ese es el plan. Pues es el regalo de la vida, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí y pues a vivir consciente. Muchas gracias. Vivamos consciente y pues bueno, listos para el siguiente, ya nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por siempre compartir, por siempre estar al pendiente de todo lo que hacemos. Pues hoy tuvimos una conversación con Sergio. Próximamente vas a hacer tu podcast también. En exclusiva aquí le damos la noticia. ¿Cómo se va a llamar tu podcast? Sí, se llama En Sinergia con Sergio Álvarez, un tema que tiene que ver con la innovación, con el emprendimiento, la organización en la que estoy, tiene que ver con la disrupción, con ideas nuevas, con temas que tienen que ver con el campo, pero sobre todo con la empresa. Ok, muchísimas gracias. Ahí lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Sergio. Nos vemos en el siguiente episodio.